Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con este estudio del Pentateuco. Aquí debemos hacer una distinción cuidadosa. Pentateuco es un término de origen griego que enfatiza la forma 5 libros o 5 rollos. La Torá es un término hebreo que significa ley, enseñanza o instrucción. En la práctica muchas veces ambos términos se usan para referirse a los mismos 5 libros, pero no tienen exactamente el mismo énfasis. Pentateuco nos ayuda a identificar la colección. Torá nos ayuda a entender su función espiritual. No solo estamos leyendo historia antigua, estamos recibiendo instrucción divina. Por eso vemos que la ley no fue dada simplemente para ser recordada, sino para ser meditada, obedecida y vivida continuamente dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no debía tratar estos escritos como memoria nacional, sino como palabra que debía ser meditada, obedecida y guardada. Más allá de nombres y definiciones, debemos entender algo fundamental. El Pentateuco no es solo el comienzo de la Biblia, es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Aquí se establecen las verdades esenciales: quién es Dios, qué es el hombre, qué es el pecado, qué es el pacto, qué es la santidad, qué significa redención y por qué necesitamos un mediador. Los profetas no pueden entenderse correctamente sin el pacto revelado en estos libros. Los salmos están llenos del lenguaje de la ley, del sacrificio, del templo, de la santidad y de la promesa. El Nuevo Testamento tampoco aparece en el aire como una lámpara colgada sin techo. Nace sobre este fundamento. Cristo no vino a cumplir una historia vacía, vino a cumplir lo que Dios ya había revelado desde el principio. Por eso, si entendemos el Pentateuco correctamente, entenderemos mejor el lenguaje de toda la Biblia. Pero si lo ignoramos o lo tratamos de manera superficial, vamos a leer el resto de la escritura con piezas faltantes. Vamos a hablar de redención sin Éxodo, de sacrificio sin Levítico, de pacto sin Génesis, de peregrinaje sin Números y de obediencia sin Deuteronomio. Por lo tanto, el Pentateuco no debe verse como una introducción opcional, sino como la base revelada por Dios para comprender su obra desde el principio hasta su cumplimiento en Cristo. Si queremos entender correctamente toda la Escritura, tenemos que comenzar aquí. El Pentateuco no es simplemente el inicio de la Biblia, es el fundamento sobre el cual todo lo demás se sostiene. Aquí Dios establece las categorías que definen toda la revelación. ¿Quién es Él? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Y cómo se desarrolla su plan de redención? La Escritura abre con una declaración que no necesita defensa, sino comprensión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es Génesis 1:1. Antes de cualquier historia humana, antes de cualquier nación, antes de cualquier ley, está Dios. No es parte de la creación, está por encima de ella. Esto define todo lo demás. Si Dios es el creador, entonces Él tiene la autoridad absoluta sobre todo lo creado. No hay área neutral. Por eso más adelante se afirma: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 4:11. Y si Dios es el creador y Señor absoluto, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué ha sucedido con el hombre dentro de esa creación? Esto nos lleva directamente a la realidad del pecado. Pero por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos. Aquí se define la condición real del hombre delante de Dios. Mil bendiciones.